Muy buenos días para todos. Saludo muy especial para la Iglesia MCI Popayán y para todos nuestros invitados quienes nos acompañan hoy por primera vez. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso número 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, la oportunidad de estar reunidos en tu presencia. Gracias por habernos permitido conocerte y porque en esta mañana permites que nosotros escuchemos tu bendita palabra. Oramos, Señor, que podamos escucharla, que podamos entenderla y que podamos aplicarla en nuestras vidas y que esto nos ayude a crecer y madurar en todas las áreas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la serie que estamos desarrollando, Camino a la Madurez. La charla que quiero compartir esta mañana la he intitulado 3 requisitos indispensables. Estamos hablando de crecer, de madurar como cristianos, como hijos de Dios y bueno, los resultados que esto provoca. La semana pasada hablé al respecto, pero también es importante saber para qué maduramos, o sea, cuál es el propósito que deberían tener estas charlas en la vida nuestra, o más bien, qué es lo que yo puedo obtener como resultado de la madurez. El libro de Gálatas, capítulo 4, versos 1 y 2, nos ayuda a entender un poco sobre el tema. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, le está diciendo que una persona que es en Cristo tiene la plenitud de todas las bendiciones. Las promesas están sobre él, la herencia es suya. Pero mientras esa persona es un niño, está bajo el cuidado de unos tutores y cuidadores. O sea, él no tiene el dominio sobre todas sus posesiones, no tiene el dominio legal hasta que crece y madura. Y dice también que mientras es un niño, es igual a un esclavo. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos crecer y estamos tratando de transmitir esta enseñanza de la madurez es para que nosotros al crecer podamos participar de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Están sobre tu vida. La palabra cobija nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Cristo, pero es necesario crecer para poder ser autónomos y tener el dominio, el poder y la autoridad sobre ellas. También, por supuesto, es para administrar esa bendición. Me refiero a la bendición en el área financiera, porque Dios tiene que preparar nuestras vidas, estar seguro de que estamos en la plenitud de esa madurez para podernos confiar la riqueza. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando obtienen dinero intempestivamente en sus vidas, ese dinero no los beneficia, sino que más bien los enloquece, pierden el control, se apartan de sus familias, dejan todo tirado, hasta que al cabo de un par de años han desperdiciado sus bienes y bueno, tienen que regresar ya con todas las heridas que dejaron, con todo el fracaso. Pero Dios nos prepara para administrar la bendición, para recibir la plenitud de sus promesas. Cuando nosotros estamos listos, viene el cumplimiento de las promesas, llega el tiempo. Y por supuesto esto trae gozo, trae plenitud, trae seguridad. Escuché un adagio hace tiempo que dice: cuando el profesor está listo, el estudiante llega. Generalmente nosotros pensamos como al contrario, que el estudiante es el que debe estar listo para que el profesor le enseñe.
pero nosotros, en este caso, como profesores, debemos estar preparados para que esa bendición venga y la plenitud de las promesas y la podamos disfrutar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno. Yo diría que otro beneficio de la madurez es desarrollar el propósito de Dios. Muchas personas ya lo conocen, ya saben hacia dónde se dirigen, pero la plenitud de ese propósito no es desarrollado hasta que la persona está lista. Ese lista se puede colocar entre comillas. Para vivir la plenitud de ese propósito necesita estar preparado en todas las áreas de su vida. Y justamente de eso voy a hablar hoy en esta charla que he titulado 3 requisitos indispensables. Pero antes de que podamos ver 3 requisitos indispensables, uno en la vida de cada uno de los personajes de los que voy a hablar, quiero que veas este video que encontré y que nos sirve. Este video se llama Todo el mundo lo hace. Así que por favor ponga mucha atención, esté muy atento, no se distraiga y juntos vamos a aprender. Y después del video empezamos el desarrollo de la charla. Observemos.
Algunas personas adquieren cosas de una forma inapropiada. Y lo que es peor, piensan, creo que nadie me vio. O simplemente, a nadie le importa. A veces dicen, yo me merezco lo mejor. Pero la excusa más común es, bueno, todo el mundo lo hace. Ciego en el alma, puse mi mano así. Muchas personas hacen lo que hacen porque todo el mundo lo hace. Porque ven que en medio de la sociedad en donde se desarrolla, pues todo el mundo comete ciertos actos ilícitos, es infiel, tiene impurezas, roba, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Nosotros tenemos una cultura diferente, por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se comporte como las personas en medio de las cuales usted vive. Por eso no lo hacemos porque todo el mundo lo hace. 3 requisitos indispensables para llegar a esa madurez. Quiero tomar el ejemplo de 3 hombres. El primero de ellos es Noé. No quiero decir que este es el único requisito que Noé cumplió, ni José, ni David que cumplieron para alcanzar esa plenitud de madurez, pero sé que para ellos fue indispensable. Fueron momentos y acontecimientos en la vida de ellos fundamentales, fueron momentos decisivos que los llevaron a avanzar, y esos momentos también pueden ser decisivos en la vida nuestra, y que si nosotros no lo llegamos a interpretar, a entender y a superar, entonces la madurez se va a demorar muchísimo más tiempo. Pero la palabra de Dios viene para que nosotros lo entendamos y para que lo apliquemos en nuestras vidas. Génesis capítulo 6, voy a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. La traducción que estoy leyendo es la Biblia del lenguaje sencillo. Dice así, acerca de Noé. En este mundo, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Verso número 7. Por esto dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Bueno, en estos versículos podemos analizar algo. Va a hablar acerca del diluvio. Antes de eso va a hablar de Noé construyendo el arca. Noé llegó a disfrutar de las bendiciones de Dios, a desarrollar la plenitud del propósito en su vida, a administrar las riquezas, pues las únicas que quedaron después del diluvio. Pero Noé tuvo que estar listo. Noé tuvo que superar, que vencer la corrupción del momento histórico en el que él estaba. Era tan terrible la corrupción que había en los inicios pues, de la creación, apenas habían pasado unas generaciones desde Adán y Eva. Era tan terrible la corrupción que la única solución que Dios vio para la tierra era la destrucción de la humanidad. Fíjense bien lo que dice. La maldad de hombres y mujeres iba en aumento. O sea, no era una cuestión de género ni de raza, sino que todos ellos, absolutamente todos, buscaban la corrupción. Dice que pensaban solamente en hacer lo malo y solo lo malo. Significa que todos sus pensamientos estaban dirigidos a cómo puedo hacer el mal, cómo puedo hacerlo y que no me descubran, cómo puedo hacerlo y obtener un beneficio. Es muy importante eso. Dice el verso 6 que Dios se puso muy triste de haberlos hecho. ¿Qué significa eso? Que esa corrupción, que la corrupción del hombre trae tristeza al corazón de Dios. La corrupción en los tiempos de Noé y la corrupción en nuestros tiempos. Nosotros estamos para alegrar el corazón de Dios. Esa es la razón por la que maduramos, pero debemos superar la corrupción.
Sigue diciendo el verso 7, voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. La corrupción contamina a toda la creación, de tal suerte que Dios dijo, tengo que destruirlos a todos. Entonces contamina el entorno, contamina la familia, contamina la creación de Dios. Pero en el verso 8 por fin dice, bueno, pero Dios vio a Noé y se agradó de él. Había algo especial, le gustó la buena conducta de Noé. La palabra corrupción significa pervertir. O sea, las generaciones, los habitantes de la tierra en el tiempo de Noé estaban pervertidos. Hacer que una persona sea moralmente mala. Eran malos, corruptos, dañados. Y no tenían ninguna tendencia hacia el bien. No había ninguna inclinación hacia el arrepentimiento. No sentían dolor por el mal que estaban haciendo, sino todos se habían lanzado en una rapiña de destrucción a hacer lo malo. Igual es hoy. Así lo vimos en el video. A veces nos asombramos de lo que es la corrupción y a veces hablamos, bueno, hay tanta corrupción en Colombia, en nuestros gobernantes. Yo no los estoy juzgando, estoy repitiendo lo que todos hemos escuchado. Hay tanta corrupción en los contratos, hay tanta corrupción y en realidad vemos noticias de ello todo el tiempo. Sin embargo, la sociedad en general participa de esa corrupción. Nosotros participamos de la corrupción cuando no pagamos lo que es justo, cuando nos dan unas vueltas equivocadamente y no somos honestos para regresar lo que no es nuestro. Cuando nos encontramos un celular que alguien dejó accidentalmente en un baño e inmediatamente procedemos a apagarlo y a apoderarnos de él. Yo me lo encontré. Cuando encontramos una billetera o algún objeto y no pensamos inmediatamente en devolverlo, sino en quedarnos con él. Corrupción, corrupción en el hogar, corrupción en la familia, corrupción en las relaciones entre los esposos, en la relación de los hijos que engañan, mienten a sus padres, no están estudiando, no en el colegio. La corrupción abarca todas las áreas de la vida humana. Pero cuando tú y yo queremos madurar y disfrutar de la plenitud de las bendiciones que trae esa madurez, nosotros tendremos que superar esa corrupción. Noé no se dejó corromper por el medio en el cual vivía, aunque todos lo hacían, aunque toda la sociedad iba en ese mismo sentido, él guardó su corazón. La madurez viene sobre corazones que no se han corrompido. La madurez viene sobre corazones que se detienen y dicen, no, yo no puedo andar en este mismo sentido, en esta misma corriente, sino que tengo que volverme hacia Dios y empezar a caminar en pos de Él. A veces las personas piensan que ganan más haciendo trampas, haciendo negocios ilícitos, sobornando, engañando, mintiendo. Piensan que ganan más, pero en realidad a la larga esa corrupción los destruye. El segundo ejemplo que quiero mencionar en esta mañana es José. José, la historia de José empieza en el capítulo 37 del libro de Génesis, pero hoy vamos a leer Génesis 39 desde el verso número 7. Dice así, también la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. La mujer de su amo se fijó en José y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. Versículo número 9. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Entonces, José, para alcanzar la plenitud de su madurez y estar listo para cumplir el propósito de Dios, que era ser administrador, primero ser administrador en la época de hambruna en la tierra de Egipto y en toda la tierra de Canaán. Será el propósito de Dios colocar un administrador. Pero el propósito más importante que debía cumplir José
era introducir a la nación de Israel, a esos 70 o 72 personas, a la nación de Egipto, en donde se desarrollaría el propósito de Dios. Allí se multiplicarían hasta ser una gran nación y después saldrían como 400 años después con Moisés a la cabeza. Pero José debía estar en ese lugar. Dios necesitaba ese hombre que abriera la puerta. Ese era su propósito. José cumplió ese propósito. Pero yo veo en la vida de él que él enfrentó la tentación, en este caso la tentación sexual, y la venció. La tentación, no solamente, cuando hablamos de tentación, no solamente hablamos en el área sexual, sino hablamos de toda cosa que viene a ser una prueba en nuestras vidas. Vea lo que dice aquí en la vida de José, cómo él enfrentó esta tentación, y en el verso último que leí dice, aunque todos los días ella le insistía. La tentación puede venir vez tras vez tras vez, es muy persistente. Cuando la Biblia nos habla de la tentación de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 4, no está hablando de una tentación sexual, sino habla de la tentación de utilizar el poder de Jesús para hacer un acto milagroso en beneficio propio, convertir las piedras en pan, por ejemplo. Utilizar el poder de él para recibir gloria de los hombres de una manera inadecuada, cuando le dijo, lánzate del pináculo del templo. Entonces, la tentación se manifiesta de muchas maneras. Cuando hablamos de tentación, tenemos que ir al jardín del Edén, acordarnos de Adán y Eva. ¿Y cuál fue la tentación de ellos? La desobediencia. Tomar del fruto del árbol del cual Dios les había dicho que no tomara. Esto en nada tiene que ver con la tentación sexual de la cual estoy hablando en el caso de José. Pero la tentación tiene muchas manifestaciones, por así decirlo, muchas caras. Santiago capítulo 1 versículos 12 y 14 dice así, hablando de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, gozoso, dichoso, pleno. Bienaventurado, feliz, dichoso, pleno, gozoso, el varón que soporta la tentación. Ahora, dice el varón, pero no se refiere solamente a los hombres, a los varones, sino se refiere a toda la raza humana. Bienaventurado el ser que soporta la tentación, o sea que aguanta. Y fíjense cómo lo aplica Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, escúcheme bien, la tentación es una forma como Dios analiza el comportamiento nuestro y prueba lo que hay en nuestro corazón y prueba el grado de madurez que nosotros hayamos alcanzado. Cuando Él ve que el grado de madurez está en su punto, entonces viene la plenitud de la bendición. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. En este caso está hablando de salvación, pero por supuesto está hablando de todo lo que incluye la salvación que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 14. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene la tentación? La tentación viene cuando en el corazón de la persona hay un deseo malsano. Hay un deseo que él no ha sacado, al cual no ha renunciado, que no ha echado de su vida. Entonces, ese deseo que está todavía allí, continuamente está atrayendo una tentación sobre su vida. Por eso dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando de sus propios deseos y anhelos, porque muchas personas dicen, no, bueno, fue Dios. Así lo hizo Adán. Adán, cuando Dios entra al jardín del Edén y le pregunta a Adán, Adán, ¿qué pasó? Entonces Adán le dijo, la mujer que me diste por esposa. Y después va a donde Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? La serpiente que tú creaste. O sea, cada uno estaba culpando a otro. Pero en realidad la tentación viene por un deseo que hay en el corazón nuestro. Uno debe identificar cuál es la raíz por la cual estoy siendo tentado continuamente. Y al analizar eso y al establecer esa raíz, puedo empezar a trabajar por sacarla de mi vida, a echarla de mi vida, arrancarla de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy buscando madurar, porque estoy buscando crecer, porque yo quiero llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque quiero la bendición, porque quiero administrar las riquezas del reino,
porque quiero desarrollar la plenitud del propósito de Dios en mi vida. Por eso venzo la tentación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Para crecer en madurez debemos enfrentar y vencer la tentación. No basta solo con enfrentarla, sino que debemos enfrentar y vencer. Ahora, hablé ahora acerca de la tentación de Jesús, pero la Biblia dice que antes de que Jesús fuera tentado, si usted ve en el capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice que Jesús fue bautizado y recibió la plenitud del Espíritu Santo. Para poder vencer a la tentación, primero, tenemos que vivir en obediencia. Y segundo, eso lo hacemos de la mano del Espíritu Santo. No es algo que nosotros vamos a hacer, me voy a enfrentar, voy a vencer, nada puede contra mí. Amén, lo felicito. Pero es importante que nosotros nos apoyemos y dependamos en este campo de la dirección del Espíritu Santo. Dice que es necesario, cuando nosotros apreciamos las bendiciones de Dios, las tenemos en alta estima, es por eso que vencemos la tentación. O sea, no disfrutamos del placer que se nos ofrece al instante, sino que vemos la bendición mayor a largo tiempo que está detrás de ese placer. Pero si aceptamos el placer, renunciamos a la bendición mayor. Si quitamos ese placer, no aceptamos la bendición, estamos aceptando la bendición mayor, aunque el tiempo para alcanzarlo es más largo. Algunas personas dicen, no, pero no recibí nada, pero me está yendo igual, pero nada ha cambiado. Tranquilo, espere, porque Dios tiene recompensa a los que le aman. El tercer ejemplo o la tercera condición para alcanzar la madurez, quiero ver el ejemplo de David. Y lo voy a leer en 1 Samuel 17:23. En el capítulo 17, el título que hay allí es David y Goliat. Vea lo que dice. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. David escuchó. Verso 24. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a este atrevido se casará con la hija del rey Saúl, recibirá muchas riquezas, su familia no volverá a pagar impuestos. En el caso de David, el tercer aspecto que analizo esta mañana es que cuando yo quiero la madurez, tengo que vencer al gigante. David había sido ungido por rey, en el capítulo anterior lo menciona. Samuel fue a su casa y derramó una botella, una redoma de aceite sobre la cabeza, y desde allí el Espíritu de Dios vino sobre él. Había sido consagrado para ser rey, como usted sabe. Él llegó a serlo y llegó a ser el más prominente rey de Israel en toda la historia, exceptuando por supuesto al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Pero David a lo largo de su vida tuvo que enfrentar muchas cosas, el odio, la envidia de Saúl, la persecución de Saúl, enemigos, sus propios hijos. Absalón, por ejemplo, se levantó contra él. Pero a mí me parece que este momento de la historia de David es fundamental, porque es allí donde David se hace visible ante el reino de Israel, es allí donde es colocado como un capitán del ejército, es allí donde él entra a la corte real, es allí donde pasan muchas cosas. Pero quiero decirle, David enfrentó y venció a su gigante. Pero antes de enfrentarlo, David tenía una concepción mental diferente. Para todas las gentes, cuando veían a Goliat, ellos temblaban, se llenaban de angustia. ¿Qué vamos a hacer? ¡Corran! Y esa es la reacción general de la mayoría de las personas cuando tienen que enfrentar una situación que en su vida es un gigante. Huyen, no quieren saber nada. Si es alguien que le deben dinero y viene a su casa, dígale que no estoy, no quiero saber nadie, no contestan el teléfono. Huyen de las situaciones que les parecen aterradoras, de ese gigante que creen que los va a aplastar.
se esconden, no contestan mensajes, lo dejan a usted en visto. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo solucionar esto. Pero no puedes madurar sin enfrentar tu gigante. No puedes pasar a otra etapa de crecimiento donde recibirás plenitud de la bendición de Dios, de sus promesas, y cumplirás su propósito si no enfrentas tu gigante. Si siempre estás rehuyéndole. Todos los israelitas corrían, pero David tuvo una actitud diferente. Él lo que hizo fue, oiga, ¿cómo así que este hombre no está insultando al Dios de los escuadrones de Israel? Él se dio cuenta que era una afrenta contra Dios. Y después dijo, bueno, ¿y qué le van a dar al que venza al gigante? Eso es lo que yo estoy hablando. Cuando nosotros hablamos de madurez, muchas personas dicen, bueno, esto como que no es para mí, yo no estoy buscando crecer de a mucho, yo en realidad lo que quiero es que Dios me guarde, me proteja y me bendiga. Amén, todos queremos eso, agradarle, servirle, pero el camino para llegar a eso es la madurez, es crecer en Cristo, es dejar las cosas de niño. Y aquí David está enfrentando uno de sus temores, está enfrentando un gigante y él dice, ¿qué me van a dar? Cuando usted está pensando en este tema, no se ponga a pensar en qué debo hacer, en cuál es el precio que voy a pagar, esto es muy difícil para mí, sino piense qué le darán al que venza a este gigante. 3 cosas dice la Biblia. Dice, le contestaron a David, quien mate a este gigante se casará con la hija del rey Saúl. ¿Qué significa? Que entra usted a ser parte directa de la familia de Dios, entra a ser parte de la corte del rey. Segundo, también le recibirá muchas riquezas. Eso fue lo que hablé al principio. Podrá administrar las riquezas del reino de Dios. Y su familia no volverá a pagar impuestos. ¿Qué significa eso? Que toda su familia, su entorno en el cual usted ejerce influencia, será bendecido. Eso es lo que recibirá quien venza al gigante. Pero es necesario conocerlo. Esta fue una de las primeras pruebas, tal vez la primera que vivió David. Aunque él antes ya había enfrentado, como él mismo lo dice en 2 de Samuel 17, él ya había enfrentado osos, leones, pero esta es su primera prueba pública. Hermano, es importante porque esta prueba fue el marco de su vida, a lo largo de toda su vida. Esta fue una prueba importante. ¿Cuál es el gigante en la vida de las personas? Un gigante en la vida de una persona es aquello que le teme, que le angustia, que le roba la paz, que no lo deja dormir. Aquello es algo que no le gusta hacer, es algo que le causa dificultad, es algo que la persona dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo superar esto, a mí esto me quedó grande. O tal vez no lo dice, pero hay esa convicción en su corazón. Y esa convicción impide que tú avances al siguiente paso. Tal vez tú estás viviendo una situación así. Y muchas circunstancias vienen a tu vida y te están empujando a que enfrentes ese gigante. ¿Cuántas veces nosotros, junto con mi esposa, hemos podido compartir con una pareja, con una persona, hermano, lo que tú tienes que hacer es tal y tal cosa? Y eso se convierte en su gigante. No, eso yo no lo puedo hacer, eso yo no lo quiero hacer, es muy difícil, veo que tiene muchas consecuencias. Pero cuando tú recibes una orientación de Dios, da el paso, vence, enfréntate. Cuando usted lee todo el relato de 1 Samuel 17, David y Goliat, usted se da cuenta que hasta como 50 versículos es como la preparación del ambiente, el escenario. David habla con uno, con el otro, habla con el rey, se pone la armadura, no sirve, coge su honda, sus 5 piedras. Y el asunto se resuelve de una sola pedrada. En un versículo ya cogió la onda, pum, la cabeza y hasta luego. La resolución de vencer ese gigante es más difícil que vencer al gigante. Toma la decisión, da el paso. ¿Qué es? ¿Cuál es el gigante de tu vida? Es el temor, es la inseguridad, es la enfermedad, es la escasez, son tus sentimientos. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el gigante de tu vida que está impidiendo que tú avances y puedas alcanzar la bendición de Dios? No puedes permitir que ese gigante te venza. Es más, no puedes permitir que ese gigante te siga desafiando. Tú tienes que dar el primer paso y tienes que enfrentarlo y vencerlo.
¿Cuál es tu gigante? La pereza, la indisciplina, los celos, la inseguridad, los complejos, las heridas que hay en tu corazón, el fracaso, la esterilidad, el rencor. ¿Cuál es ese gigante? Goliat medía, la Biblia dice que aproximadamente 3 metros y no andaba solo, venía con un escudero. Pero David lo enfrentó sin ningún temor. No sé dónde estaba el escudero. Pues yo creo que David tiró alto para que no pegarle al escudero, sino pegarle a Goliat. Y ambos quedaron derrotados. A veces vemos que la gente suele decir que los problemas no vienen solos. Y aquí vemos que Goliat venía con otro. Pero cuando David, escúchame bien, cuando David enfrentó el problema mayor, los demás desaparecieron. Nunca más se habla de la vida en la Biblia acerca de que el escudero vino a defender a Goliat y enfrentó a David. Nada. Murió Goliat y se acabó, y todo el ejército salió a correr. Los filisteos huyeron y los hebreos detrás de ellos. Vence tu gigante. No tienes que vencer todo y hacer esto y aquello, cumplir todos los requisitos. Identifica tu gigante. ¿Qué es ese gigante? ¿Son los vicios? ¿Son las relaciones? ¿Es una persona? No quiero decir que usted va a atacar a esa persona. A veces el gigante en la vida de una persona son sus sentimientos, que entregó equivocadamente a una persona y ni lo ama, ni puede vivir sin él, ni puede vivir con esa persona, ni puede vivir sin esa persona. Entonces está en un conflicto. Dios mío, ¿qué hago? Enfréntelo, levántese, ya no más. Ya no puede seguir en esta misma situación de postración, de derrota, de angustia, de temor. No podemos. Yo recuerdo que cuando estábamos en casa, hace muchos años, éramos unos niños, había en el barrio un joven que siempre trataba de aprovecharse de nosotros. Y yo recuerdo que golpeaba a mis hermanos, nos insultaba. Era justo un vecino y vivía frente de nuestra casa. Hasta que un día yo dije, no, este está grande, pero yo ya no me lo aguanto más. Y entonces algo me dijo y me desafió, y entonces salimos a la mitad de la calle y nos enfrentamos. Recuerdo que lo golpeé y a partir de ese momento nunca más volvió a molestar. No le estoy animando a que usted utilice la fuerza física para derrotar sus enemigos. No le estoy diciendo que esa es la manera como usted va a solucionar sus problemas, que ahora usted, mejor dicho, se va a envalentonar y va a comprar un arma y el que me la hace me la paga. No, estoy hablando de una aplicación espiritual. David se enfrentó a otro hombre, pero lo que la Biblia nos está hablando es vencer nuestros temores, vencer nuestros gigantes. Enfréntalos hoy. Tú tienes que pasar por encima de esas dificultades. ¿Cuántas personas junto con mi esposa le lanzamos un desafío? Mira, tienes que hacer esto, y se quedan paralizados. Esto es lo que tú debes hacer, ayúdanos con esto, tú puedes lograrlo, y no están enfrentando su gigante. Y eso lo que trae es una carga sobre su vida que a veces hasta los enferma. Pero tú vas a salir, tú te vas a levantar hoy contra eso que no te está permitiendo avanzar, que te tiene aterrado, con temor y angustia. No, Señor, tú vas a vencer, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vence, ya no más temores, ya no más fracaso, ya no más frustración, ya no más angustia, ya no más gigantes en nuestras vidas, ya no más indisciplina, ya no más complejos, ya no más, sino que tienes que enfrentarlo y vencerlo. Tú puedes hacerlo. Enfréntate, da el paso, haz aquello que no estabas haciendo antes. Sin enfrentar los gigantes en nuestras vidas, no hay madurez. Allí estamos estacionados. Para David, Goliat fue un peldaño. Si David no lo vence, se habría quedado estancado en un sitio. Pero tú debes decir no, debo superar y debo enfrentarlo. 3 ejemplos que nos enseñan en esta mañana preciosa que Dios nos está guiando y que nos impulsa a avanzar. Le invito a que cierre sus ojos allí donde usted está y juntos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la palabra que nos traes. Estás hablándonos acerca de madurar y todos sus beneficios. Hoy lo vemos, Señor, hay beneficios
en los que nosotros podemos disfrutar. Hay premio para el que venza, hay bendición para el que crece, para el que madura. Enfrentamos cosas en nuestras vidas y hoy nos has enseñado 3 cosas que debemos vencer. Que tú nos ayudes hoy a enfrentar la corrupción, que nuestras vidas sean vidas sanadas, limpias, que se dirijan hacia Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu estén limpios para Dios siempre, que no se estén corrompiendo, sino que cada día nos estemos santificando, que cada día nos estemos acercando a ti, que no seamos como la sociedad que está alrededor de nosotros. Es una sociedad corrupta, que no hagamos, procedamos, pensemos, hablemos y actuemos como las personas a nuestro alrededor, que no participemos de sus conversaciones, que no tengamos su mismo comportamiento, que no hagamos lo que ellos hacen. Ayúdanos a ser una generación diferente, una generación que es como Cristo, una generación que vive la palabra, una generación que tiene pensamientos diferentes, inclinaciones nuevas. Señor, ayúdanos a vencer la tentación. Tal vez hay un área en tu vida que te cuesta trabajo, hay una tentación que está viniendo recurrente a tu vida, pero no la has sacado de tu corazón. No puedes sacar la tentación, pero puedes sacar la raíz de esa tentación que está en ti. Señor, ayúdanos a arrancar la raíz, a renunciar a esa raíz, a echarla de nuestras vidas. El pecado produce placer, pero ese placer nos roba la bendición mayor que Dios tiene para nosotros. Hoy dile: Señor, renuncio a la tentación. Hoy también debemos enfrentar a nuestro gigante. Enfrenta a tu gigante. Hay cosas en tu vida que están deteniendo el propósito de Dios. Hay líderes estancados. Hay ministerios detenidos en la iglesia a causa de un gigante que no han podido vencer. Pero solo de la mano del Espíritu Santo, solo cuando caminamos en obediencia, nosotros tomamos la mano del Espíritu y Él nos guía por un camino de victoria, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios que vencemos. Coloque su mano allí en su corazón, su mano derecha sobre su corazón, y ore conmigo. Usted que quiere la plenitud de la bendición, usted que quiere administrar las riquezas del reino, usted que quiere heredar la plenitud de gozo y de paz, yo le animo a que usted hoy se proponga de todo corazón aplicar esta palabra en su vida. Señor Jesús, ore conmigo. Hoy te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me santifiques. Hoy abro mi corazón, hoy acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu. Hoy te pido, Señor Jesús, que me ayudes a sacar toda corrupción de mi vida. Corrupción en mis palabras, corrupción en mis expresiones, corrupción en mi comportamiento, corrupción en mis ojos, corrupción en mi mente, corrupción en mis sentimientos. Hoy arranco la raíz de corrupción de mi vida para que venga la raíz de la santificación a través de Cristo. Señor Jesús, renuncio a la raíz que hay en mi vida que está trayendo la tentación. Arranca de mi vida esa raíz. Yo mismo la arranco en el nombre de Jesús. La tentación a robar, la tentación a mentir, la tentación a engañar, la tentación a desobedecer, la tentación a hacer lo malo, la tentación a robar, la tentación en el área sexual, la tentación social, la arranco de mi vida, la echo fuera de mi vida, de mi mente, de mi corazón, pensamientos, sentimientos, emociones. La arranco de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. La arranco de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo, y la echo de mi vida. Renuncio a la tentación y declaro, Señor, que así como José permanezco firme en contra de la tentación,
que así como Jesús, permanezco de la mano del Espíritu Santo frente a la tentación, venciendo y derribándola con el poder de la palabra. Señor Jesús, hoy enfrento mi gigante. Hoy enfrento el gigante del temor, del fracaso, de la frustración, de los complejos, de los apodos. Hoy enfrento el gigante que había en mi vida, la angustia, las deudas, la enfermedad. Hoy enfrento este gigante y le declaro: tú no puedes insultar al Dios de los escuadrones de Israel. Hoy le declaro la guerra a este gigante. Hoy tomo, Señor, esa piedra lisa, esa palabra de Dios, y la lanzo contra ese gigante. Y declaro que esta palabra, esta pequeña piedra, cae en la frente del gigante, lo derriba y lo vence. Y que tú mismo me das la victoria. Renuncio al temor, a la angustia, a la escasez, a la necesidad, a los complejos, a los pensamientos de apocamiento, de incapacidad y de enfermedad, de muerte, de destrucción. Y abrazo a Cristo, abrazo su palabra y declaro que hay uno grande, pero que detrás de ese grande hay uno mayor, y que hay uno más grande que gobierna sobre todos, que es Jesucristo nuestro Señor. Hoy vencemos al gigante y damos ese paso hacia la madurez en Cristo para disfrutar de sus bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, hermanos, les animo a que puedan recapitular esta charla que queda grabada en Facebook y puedan analizarla, aplicarla en sus vidas, orar punto por punto sobre sus propias vidas, que yo sé que esto el Señor nos va a dar claridad, nos enseña a vencer, nos lleva de la mano y nos entrega la victoria. ¿Ok? Qué bueno verles, qué bueno que me vean. Dios los bendiga y nos vemos en cada una de las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Muchas bendiciones para todos.